Tírale balazo Paxo a la casa, hace tirar un chipetazo. Pégale un balazo, pégaselo. ¿Sí, vos? Sí, pégaselo. Escucha Telefónica que registra las órdenes impartidas por un líder narco a uno de sus soldados. ¿Está la autoestación afuera? Ya, llámenlo. No, tíraselo, pégale. En la pata. Pero lo singular y más preocupante del crimen que acaba de escuchar es que quien imparte esas órdenes está encarcelado en un penal capitalino. Mucho de lo que está ocurriendo en las poblaciones se están decidiendo en las cárceles. La detención de los líderes de las bandas del crimen organizado está lejos de terminar con su reinado de crimen y terror. El crimen organizado no se termina y no se acaba dentro de la cárcel, todo lo contrario. ¿Cómo evitar lo que ha ocurrido en otros países? ¿Qué tan lejos estamos de que nuestros recintos penales se transformen en centros operativos del crimen organizado? Lamentablemente creo que no tanto. Ahora. En nuestro país existen 83 cárceles distribuidas de norte a sur. En ellas hay casi 46.000 reclusos. Como ocurre en todas partes del mundo, la normativa penitenciaria describe un listado de elementos prohibidos en los penales. Uno de esos artículos es el teléfono celular. Así se busca evitar la comunicación indiscriminada y fuera de control entre los presos y quienes están en libertad. Pero como sabemos, los hechos demuestran que las medidas y los esfuerzos que hasta aquí se han implementado están lejos de lograr el objetivo. Al interior de la cárcel ingresan celulares desde lanzamiento desde el exterior, ingresan celulares incluso lanzados desde los drones que hoy día lamentablemente han proliferado en distintos penales de Chile. También ingresan a través de funcionarios uniformados, no uniformados, personas externas que trabajan en las cárceles, como las personas de la cárcel concesionada, también lamentablemente abogados que visitan a los internos o internas. Según el último informe de la Unidad de Inteligencia y Análisis Criminal de Gendarmería, entre la población penal del país existen 208 líderes de bandas criminales que siguen operando desde las cárceles gracias al uso de teléfonos. La situación hizo crisis en marzo del 2020 cuando algunos de esos líderes, recluidos en el penal Santiago I, se organizaron para iniciar un motín producto de las restricciones de visitas por protocolos COVID. Hay que dejar todo coordinado sin que no se los vaya ningún detalle por mano. La interceptación de una llamada entre un líder narcotraficante encarcelado y uno de sus soldados libres dejó al descubierto que los incidentes dentro de la cárcel eran solo la excusa para secuestrar a un gendarme y concretar una planificada fuga masiva. Así como estamos, el plan está muy bien, hermano. Si se da la mano con el C4, o sea, darse, si no, como sigue el plan de un principio, hermano. Si nosotros aquí dejamos la caga en la disco, los vamos a robar la película, vamos a caer en la historia, hermano. Los vamos a robar cualquier machucado, la libertad, cualquier machucado vivo, hermano. Si hay que darle color nomás, hermano. Si se pensó y se hizo, y si hablamos más, hay que hacer valer la palabra, hermano, como malditos que somos, hermano. ¡Detónense, sucio! ¡Súbase por los tesos! Esa vez Gendarmería y Carabineros lograron controlar la situación. La fuga no prosperó, pero quienes trabajan en las penitenciarías aseguran que aquello que la mayoría de la gente común cree, que detenido y encarcelado un delincuente se termina con sus delitos, es solo una quimera. ¡Nos vamos a morir los dos! Gendarmería ha venido entregando la voz de alerta ya casi por 10 años. No hemos logrado ser escuchados, no hemos logrado a lo mejor sensibilizar al mundo político para que aborde esta situación. Efectivamente, las bandas o el crimen organizado no se termina y no se acaba dentro de la cárcel, todo lo contrario. Hemos expuesto un montón de veces que las bandas se reorganizan dentro de las cárceles. Según datos de análisis criminal, un 69% de los delitos que se organizan desde dentro de la cárcel están ligados al narcotráfico. Un 17% de ellos son robos o delitos contra la propiedad. Y un 14% son estafas telefónicas.
¿Con qué tengo el gusto de hablar? ¿Con Gloria? Estábamos comunicándolo a su casa para darle la grata noticia el día de hoy porque usted salió favorecida con la promoción Familia y Pareja Felipe Redmaní Recompra. Se acaba de adjudicar 1 millón de pesos a la cuenta corriente de Banco Chile. ¿Qué le parece, señora Gloria? No, sabe que no le creo. No le creo. Bueno, usted haga lo que usted quiera, entonces ándate a la concha. A inicios de la década del 2000, proliferaron en el país estafas telefónicas, con distintos cuentos del tío, premios millonarios, concursos interactivos, accidentes de tránsito, secuestro de un pariente. Principalmente reos de Colina 1 embaucaban a distintas personas, obteniendo ganancias millonarias al coordinarse con sus cómplices o parientes en libertad. Habla Juan Benavides, teniente carabinero de tránsito. Hablo con la asesora local. Con la nana. Mire, tengo que informarle que tengo que entregarle una muy mala noticia. Los señores de la casa acaban de tener una colisión vehicular, acaban de chocar. A mí mismo me llamaron en su momento para tratar de hacerme una estafa telefónica. Inclusive hemos pasado vergüenzas internacionales. Había una estafa que se hizo en Madrid desde un recinto penitenciario chileno. Esto llevó al gobierno de la época a instalar inhibidores de señal de celulares en las principales cárceles del país, pero había un problema. La mayoría de los penales chilenos están emplazados dentro de las ciudades, incluso en medio de sectores residenciales, y esos inhibidores de señales actuaban sobre un amplio radio alrededor de las cárceles. Por ejemplo, en el Centro de Justicia, ahí al lado de la carretera norte-sur, digamos, que está al lado de la ex penitenciaría de Santiago, se empezaron a establecer en el recinto penitenciario bloqueadores de señales celulares. El problema es que la tecnología no era la suficientemente fina y bloqueaba 2 manzanas o 3 manzanas, incluyendo a los jueces y a los fiscales que estaban en el Centro de Justicia. Los reclamos de los vecinos de las cárceles llevaron a desechar el sistema de inhibidores de señal telefónica. Las medidas se volcaron entonces a redoblar el sistema de control para evitar que ingresaran celulares a las cárceles. Pero ahí se chocó contra un nuevo problema: el gran poder adquisitivo de las bandas del crimen organizado. Hoy, a través de modernos drones y del poder corruptor del dinero, se ingresan celulares a las cárceles. Sin infraestructura, sin intervención en ese sentido, estamos derechamente llegando casi a un colapso. Necesitamos intervenir en elementos tecnológicos para evitar que sobre las unidades penales transiten drones. El crimen organizado ha permeado y ha capturado aspectos que hace un tiempo atrás para el normal ciudadano eran casi impensados. Y en este caso también derechamente nos referimos a abogados que ingresan dentro de las cárceles que lisa y llanamente están siendo utilizados para el ingreso de elementos prohibidos, celulares, drogas. No solo abogados, también gendarmes han sido corrompidos. Eso permitió que líderes narcos tuvieran celdas VIP con todo tipo de comodidades, que manejaran decenas de celulares y centenares de chips para comunicarse libremente con sus soldados y así seguir dirigiendo su imperio criminal. ¿Está la autoestación afuera? Ya, llámenlo. Adiós. Pégale un balazo, pégatelo. ¿Sí vos? Sí, pégaselo. No. Tíraselo, pégale. Me pegué en la pata. ¿Se lo pegaste? Sí, se lo pegué certero, mancho la caja. Quien ordena balear a un miembro de su banda que le robó droga es Armando Araneda Flores, narcotraficante recluido hace 2 años en Colina 1. Su sicario es un joven de 17 años que no duda en cumplir al pie de la letra sus órdenes. Con esto, este sujeto mantenía el territorio en el que operaba y de esta forma seguía articulando desde el interior de la cárcel con el fin de mantener el territorio bajo su control. A tanto ha llegado el poder de los narcos dentro de las cárceles que a Araneda le gustaba escuchar en tiempo real cómo se ejecutaban los crímenes que ordenaba. No, llevando. Pero grítale primero, oye Ariel, grítale, Ariel. Se vaya a morirte vos, la Fernanda, y se van a morirte todos. ¡Oye, Ariel! ¡Se vaya a morirte vos, la Fernanda y todos! ¡Si tú ¡se vaya a morirte vos, la Fernanda y todos! ¡Se vaya a morirte Robert! ¡Se vaya a morirte Robert! Este sujeto se mantiene al día
a través de la misma comunicación, dando instrucciones in situ en el momento que este otro sujeto operaba y generaba las lesiones o los atentados. La pregunta que cabe hacerse entonces es, ¿qué tan lejos estamos de que nuestras cárceles se transformen en centro de operaciones u oficinas protegidas para los líderes de las bandas del narcotráfico? Lamentablemente creo que no tanto. Tal vez estamos lejos en escala, en tamaño, pero en modo operandi, digamos, en modo delinquir, estamos bastante cerca. Y hay narcotraficantes que de las cárceles, estando cumpliendo condena, siguen administrando su asociación ilícita, su imperio narco, desde dentro, dan órdenes, dan instrucciones, o dan órdenes de estas mexicanas, como se llama en el ambiente, o de adoptar represalias contra bandas rivales o contra eventuales testigos. Entonces creo que deberíamos atacarlo fuertemente y cortarlo de raíz. La cárcel no puede ser gobernada ni administrada por los grupos criminales. Nosotros todavía estamos a tiempo. Por eso que es relevante que nosotros entendamos que el crimen organizado se combate en las calles y también hay que combatirlo dentro de las cárceles. Y hay que avanzar en tecnología, hay que avanzar en más inteligencia, hay que avanzar hacia regímenes más estrictos para determinado perfil criminal y mayor segmentación. Separar a los delincuentes organizados del delincuente común lo antes posible. Gendarmería y el gobierno iniciaron un plan de acción para controlar esta peligrosa realidad. Es importante indicar que nosotros estamos en etapa de evaluación o de estudio para adquisición de inhibición de señal, justamente para poder tener un control de las comunicaciones que se generan al interior de los recintos y así poder evitar la comisión de delitos o estafas que se pudiesen estar produciendo al interior por algún interno. Se está trabajando con el Ministerio también de Obras Públicas, Telecomunicaciones y con nuestro Ministerio de Gendarmería para buscar nuevas tecnologías, que siempre se está buscando una nueva solución porque las bandas logran permanentemente subvertir las medidas que se toman. Entonces estamos haciendo remodelaciones de distintos recintos que nos van a permitir reubicar a las personas con mayor peligrosidad para tratar de separarlas. Mientras se siga teorizando a nivel académico de la situación de las cárceles y no se tome en cuenta la voz de Gendarmería en materias de seguridad interior, hechos como por ejemplo el ocurrido en el Instituto de Investigación y Control del Ejército, donde la llamada de un reo de Colina 2 que se hizo pasar por un coronel propició el escandaloso robo de 78 pistolas, seguirán ocurriendo estos hechos, asegura el exdirector de Gendarmería. Mucho de lo que está ocurriendo en las poblaciones se están decidiendo en las cárceles. Y hay gente que no entiende todavía la importancia de lo penitenciario en ser parte del circuito de la seguridad pública. Gendarmería no existe. ¡Apúrense! Mucho de lo que hoy ocurre en las poblaciones se decide en las cárceles. Una afirmación que a la luz de los hechos pareciera cobrar más sentido que nunca.